Hola a todos, en este video vamos a ver un ejemplo de un problema dinámico. En este caso vamos a ver un cuerpo sobre un plano inclinado. Veamos el enunciado. Dice: el bloque de 196 newton está en reposo y se le aplica una fuerza de 58,8 newton. ¿Cómo se indica en la figura? Si la constante de fricción dinámica es 0,6 y el ángulo es 10 grados, o sea, el ángulo de la fuerza F con respecto al horizontal, calcular la aceleración del bloque y calcular la fuerza de contacto, indicar módulo, dirección y sentido. Cuando hablamos de fuerza de contacto hablamos normal y fricción. Fíjense que el plano está inclinado 25 grados con respecto al horizontal. Lo primero que hay que hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre. Es lo que hay que hacer ni bien comenzamos a realizar un problema de dinámica. Un buen diagrama de cuerpo libre nos permite realizar una buena resolución del problema. Entonces analizamos qué fuerzas tiene este cuerpo. Primero que tenemos la fuerza F, ¿no? Que eso ya la tenemos como dato y está inclinada 10 grados con respecto al horizontal. La normal, porque tenemos la fuerza normal porque está apoyada sobre un plano. Y fíjense, siempre perpendicular al plano en el cual está apoyado el cuerpo. La normal. Tenemos el peso siempre es vertical y apuntando hacia abajo. Fíjense que algo que no dije anteriormente, la normal no está apuntando al plano, siempre apuntando en dirección contraria. Bueno, tenemos el peso, como les dije, vertical y apuntando hacia abajo. Tengo la fuerza de fricción. Fíjense que el plano está inclinado. No dice hacia dónde se mueve el cuerpo. Yo supongo que se desplaza hacia abajo. Además estoy aplicando una fuerza F tirándolo hacia abajo. Entonces la fuerza de fricción la coloco apuntando hacia arriba, siempre paralela al plano. Esto es más que nada intuición de cómo se va moviendo, se no le indica específicamente. Si uno supone las fuerzas en otro sentido, cuando vamos a realizar los cálculos nos va a dar en sentido, nos va a dar un valor negativo. Si no nos da valor negativo es porque lo que vamos suponiendo está bien. Bueno, colocamos la fuerza de fricción en el diagrama del cuerpo libre y tenemos la aceleración. Suponemos que se mueve hacia abajo. Y en este caso, por cómo están colocadas las fuerzas, nos conviene utilizar este plano inclinado, donde la normal va a estar completamente proyectada en el eje Y la fuerza de fricción proyectada en el eje X, pero en dirección contraria. Siempre colocamos el eje X, fíjense, en la misma dirección que la aceleración, y siempre la aceleración positiva en el eje X. Ahora veamos un poco los ángulos. Tenemos 25 grados entre la horizontal y el plano inclinado. Para saber dónde más podemos encontrar ese ángulo, lo que debemos hacer es trazar dos perpendiculares. Una perpendicular al plano horizontal, que es la que podemos ver en pantalla con la línea punteada, y una perpendicular al plano inclinado, que es la que va a pasar por la normal, esta. Entonces, el ángulo entre estas dos rectas que trazamos van a ser los 25 grados. Bueno, y otro ángulo que no nos puede faltar son los 10 grados de la fuerza F con respecto al horizontal, que esa ya la tenemos como dato. Bueno,
Bueno, vamos a calcular, en el primer punto decía calcular la aceleración del cuerpo. Entonces para eso vamos a aplicar la segunda ley de Newton y vamos a analizar las proyecciones en el eje X, ya que la aceleración es íntegra sobre el eje X. El cuerpo se mueve sobre ese eje y no sobre el eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Voy a tener la fuerza de fricción, pero fíjense que apunta en sentido contrario al eje X. Por lo tanto va a estar con signo negativo. Después tengo la proyección del peso sobre el eje X. Y fíjense que va a ser positivo, apuntando hacia el eje positivo de X. Y formando el triángulo va a estar opuesto al ángulo. Entonces voy a utilizar el seno, o sea, va a ser más el peso por el seno del ángulo. Y me falta proyectar la fuerza F. Fíjense que la fuerza F, la proyección de esa fuerza, está en sentido positivo del eje X, por lo tanto va a ser más. Y ahora analicemos el ángulo, que es muy importante. Habíamos visto que si trazábamos dos perpendiculares a los dos planos que forman el ángulo, voy a obtener el ángulo entre esas perpendiculares, pero si yo trazo una paralela a ambos planos, el ángulo entre esas paralelas va a ser el mismo ángulo. Entonces, si yo analizo el eje horizontal, ¿no? Y miro también el eje X, entre el eje X y el eje horizontal voy a tener los 25 grados. Entonces, fíjense que para proyectarlo necesito barrer los 10 grados más esos 25 grados. Entonces, para poder obtener la proyección en el eje X de F, va a ser F por el coseno de 10 más 25, que es 35 grados. Bueno, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, la fricción va a ser igual a la constante de fricción dinámica, en este caso, por la normal. Bueno, este coseno vamos a llamar 1. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el valor de la normal. El peso lo tengo, la fuerza la tengo que calcular la normal. Para poder calcular la normal, que planteo sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como en el eje Y no va a haber movimiento, no se va a desplazar, entonces va a ser igual a 0. Ahora veamos qué fuerzas tenemos en el eje Y. Tenemos la normal íntegra, como apunta en sentido positivo, es positiva. Fíjense que el peso está proyectado, lo tengo que proyectar en función a los 25 grados. Como usé seno en el caso anterior, uso coseno y está en sentido contrario al eje Y. Por lo tanto va a ser menos el peso por el coseno de 25. Y me queda la proyección de F. Entonces, fíjense que la proyección de F también apunta en sentido positivo del eje Y y va a ser más F, y si usé coseno en el anterior, uso seno ahora. Bueno, como en el eje Y no hay desplazamiento ni movimiento, esto va a ser igual a 0. Despejo la normal y reemplazando los valores que tenemos, acuérdense que tenemos el peso, que es 196 newton, bueno, por el coseno de 25, menos la fuerza F, que es 58,8 newton por el seno de 35. Calculando esto nos da 144 newton aproximadamente. Entonces ya tengo el valor de la normal. Pero nos falta la masa. Como tengo el valor del peso, el peso es... Bueno, despejemos la aceleración de la ecuación 1 y la expresión nos queda menos la constante de fricción dinámica por la normal, más el peso por el seno de 25 grados, más la fuerza F por el coseno de 35, dividido la masa. Reemplazando todos los datos que tenemos, acuérdense que teníamos todos los datos, lo único que nos faltaba era la normal y la masa, que ya lo calculamos, y obtenemos una aceleración de 2,23 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración que tiene el cuerpo. Nos dio positiva, entonces esto quiere decir que hicimos bien los cálculos y supusimos bien que el cuerpo se desplazaba
hacia abajo. Bueno, veamos ahora las fuerzas de reacción. Tenemos la normal, es una de las fuerzas de reacción, que es 144 newton, que la calculamos en el punto anterior, y el ángulo de la normal con respecto a la horizontal son 65 grados. Fíjense que tengo 25 grados entre la línea punteada vertical y la inclinada, que vendrían a ser las dos perpendiculares al plano horizontal y el plano inclinado. Eso es 25, por lo tanto el ángulo entre la normal y la horizontal va a ser los 90 menos 25, por lo tanto nos da 65 grados el ángulo de la normal. Ahora vemos la fricción era el mu dinámico por la normal, o sea 0,6 por 144 newton, esto da 86,4 newton. Ahora fíjense cuál es el ángulo con respecto a la horizontal. Con respecto a la horizontal es 25 grados, pero en sentido, en relación con el eje negativo de las X. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier duda o consulta me la pueden realizar. Saludos.